¿Alguna otra pregunta, Luis? No, solo eso. Ok, bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Acuérdense que me pueden interrumpir cuando quieran. Bueno, sigamos entonces aquí. Acuérdense que miren, estos los estamos como reuniendo, ¿sí? Porque tienen entonces sus manifestaciones de deficiencia son algo parecidas, ¿sí? Miren, por ejemplo, esto. Ya entonces pasemos también a hablar o a nombrar otra palabra que también es importante aquí en síntomas de deficiencia. Una entonces es clorosis, la otra es necrosis, ¿sí? Ya saben ustedes que necrosis es muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta necrosis, pues siempre es irreparable. La clorosis no, ¿sí? La clorosis no conlleva muerte de tejido, pero sí conlleva a que por ahí ya no está irrigando toda la salve, ¿sí? Ahora, si hablamos de estos síntomas de deficiencia, algunos bien marcados, por ejemplo, miren aquí. Miren estas síntomas de deficiencia, pero aquí, ya aquí podríamos hablar de síntoma de deficiencia, pero acá ya hablamos de clorosis, ya hay una muerte de tejido. Entonces ya esa hoja realmente pues ya perdió gran parte de su potencial metabólico y ya esa hoja prácticamente no nos sirve para continuar el metabolismo, ¿sí? Estas más que todo se presentan así, ¿sí? Especialmente en el potasio, ¿sí? En el potasio se presentan bastante así. Ahora, si vemos, por ejemplo, el boro, como les decía ahora, entonces tenemos que tomarlo en cuenta con el poco crecimiento que pueda entonces estar generándose por una deficiencia de boro, pero también recuerden que el boro funciona o da muchos síntomas en los ápices, ¿sí? En los ápices, en los puntos de crecimiento. Por eso entonces van a haber distrofias, van a haber menos crecimiento y eso puede ser atribuido al boro. No, nunca sean como tan soberbios al creer que uno se la va a saber todas y que uno va a poder decir este síntoma de deficiencia en tal planta, en tal cultivo es este nutriente. No sean así de soberbios, ¿sí? Porque yo le creo a una persona que me diga que un síntoma de deficiencia está el primero, si ha manejado un cultivo mínimamente 2 años, ¿sí? Y segundo, si ya toda esa experiencia ha sido corroborada a través de análisis de tejido. ¿Listo? Entonces, ahí podemos decir que de verdad la persona conoce esos síntomas de deficiencia en ese cultivo y podemos entonces tener algo de confianza. Ahora, no se queden o no crean que la gente puede saber síntomas de deficiencia en todos los cultivos. Eso no es así, no es tan fácil, ¿sí? A veces uno puede confundir síntomas de deficiencia con otro tipo de cosas, como lo que preguntaban ahora. Puede ser que aplicaron un herbicida y la gente ya está diciendo que es deficiencia de tal cosa. No, hay que de verdad ser cuidadosos, ¿sí? Ser cuidadosos y ser humildes con, de pronto con estas aseveraciones que vamos a verter, ¿sí? Lo mejor es que usted estudie primero que todo su cultivo, lo estudie de verdad. Luego de estudiarlo, entonces usted puede empezar a corroborar. Por ejemplo, yo veo una clorosis generalizada en hojas bajeras, posiblemente puede ser nitrógeno. Ah, ok. Pero entonces vamos a corroborarlo ¿con qué? Con análisis de tejido vegetal, ¿sí? El cual también después lo vamos a ver. Ok, ahí sí, ahí solamente eso, muchachos. Master, Dime. cuando, digamos, la clorosis, así como está usted no se trata a tiempo, Ajá. puede llegar a provocar necrosis. Claro, claro, ajá. Claro que sí. Y ya cuando pasamos ya a esa necrosis, o por ejemplo, primero empezamos con una hoja levemente clorótica. Usted no le prestó atención, no corrigió a tiempo, luego pasa ya severamente clorótica. Luego ya puede pasar a necrosis, ¿ya? Pues en esencia murió y se cae, ¿sí? O algunas quedan pues en el árbol. Entonces, esto es como como el llamado de atención que hace el cultivo
y le dice, bueno, venga, agrónomo, agrónoma, mírenme, estoy mal. Pero no permitan que llegue a ese punto, ¿sí? Por eso es que dicen que siempre los cultivos hay que estarlos caminando, hay que estarlos monitoreando, hay que estarles poniendo cuidado, ¿sí? Porque es necesario detectar a tiempo y corregir a tiempo esas clorosis, ¿sí? O o ese raquitismo puede ser en ramas, ¿sí? Que mayormente lo atribuimos al calcio, ¿sí? O ese rajado de fruto que muchos los pueden atribuir a un choque térmico, pero otros lo atribuyen a baja concentración de calcio, ¿sí? Por la rigidez celular, que es una de las funciones principales del calcio. Entonces, todo eso puede ser nutriente. Ahora, hay cosas que no son nutricionales y mucha gente se puede confundir si no quiere corroborarlo o si no tiene la experiencia completa para poder saber qué es, ¿sí? Entonces, entre todos esos síntomas, uno de la clorosis, no, otro de la necrosis, pero otro puede ser la baja de crecimiento, ¿sí? La tensión de bajo crecimiento, la falta de producción, la falta de fruto, la falta de semillas, y ahí entonces necesitamos saber bien las funciones bioquímicas de cada uno. Y por ejemplo, en frutos, saber que mucho de frutos y semillas tiene que ver el fósforo, tiene que ver el potasio, tiene que ver el calcio, pero saber también en qué particularmente funciona cada uno, ¿sí? Por ejemplo, el enrojecimiento de vegetales, ¿sí? Algunas partes de la planta toman un color rojizo. Ese color rojizo o a veces ese color como púrpura, eso casi siempre es un síntoma clásico de deficiencia de fósforo y es por algo que se dice que desarrollan antocianinas. Entonces, nosotros debemos de ir conociendo, ¿sí? De ir conociendo primero lo clásico de la deficiencia de cada nutriente y luego, posteriormente a ello, nuestro cultivo, ¿sí? Endurecimiento y adelgazamiento de los tallos herbáceos. Las hierbas desarrollan tallos leñosos. Bueno, eso también tiene muchísimo que ver con el desarrollo celular, ¿sí? Y tiene que ver también con el calcio. Entonces, a veces no es solamente un nutriente, a veces son más nutrientes. Aquí les miren un poquito la clorosis generalizada que puede causar el nitrógeno, ¿sí? Estos son solamente ejemplos, ¿sí? Básicos. Miren, por ejemplo, el potasio. El potasio tiene muchísimas funciones bioquímicas y el potasio, pues, dentro de sus funciones es el catión rey, activa más de 40, 60 funciones enzimáticas, le atribuyen muchos. El potasio te ayuda al desarrollo del fruto, a la coloración, a la translocación de carbohidratos, o sea, que el fruto sea bonito, sea un color bonito, sea de sabor bueno. Pero también entonces tenemos que verlo en la parte del foliolo, en la hoja. Entonces, miren, desarrollo, mal desarrollo, ¿sí? Al menos en estas hojas. Y pues el exceso puede provocar la carencia de magnesio. Entonces, ven cómo el, el desequilibrio de nutrientes, el que usted diga, ah, no, tengo carencia de potasio, entonces le voy a aplicar a eso KCl por toneladas. Esa no es la respuesta, eso no es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno? Porque entonces vamos a provocar una carencia de magnesio. Entonces vamos a tener otro problema añadido a la baja de potasio, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta los desequilibrios. Ahora, si hablamos de este, recuerden que una carencia clásica de él es la clorosis intervenal, ¿sí? Clorosis intervenal. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en esta musácea, recuerden que musáceos son plátanos, bananos, ¿sí? O sea, son musáceas, las heliconias son musáceas, ¿sí? Entonces, tenemos ahí un problema. Pero si vemos, por ejemplo, aquí, miren que aquí, eso también depende del formato de la planta. Estos son unos pinitos. Y entonces, en estos pinos, entonces vemos cómo se puede también mermar el crecimiento, pero también vemos una clorosis, ¿sí? En calcio, el calcio casi siempre, dentro de sus funciones más marcadas, les decía que tenemos la rigidez en la pared celular.
Muchas de estas deficiencias, una de las deficiencias más marcadas es la poca rigidez de la pared celular, ¿sí? Entonces, como está poco rígida, muy fácilmente se pueden entrar patógenos, ¿sí? Muy fácilmente puede haber una apertura, ¿sí? Para los patógenos. Y esto puede ser netamente de nutricional o también puede ser por patógeno. Entonces, aquí vamos viendo, miren, una necrosis un poquito, bueno, aquí ven también un poquito en las hojas principales. Y aquí vemos esta que es ya un rajamiento y también se debe entonces a la poca rigidez de la pared celular que podemos tener en los frutos, ¿sí? En los frutos. Ahora, si me preguntaran en ramas o para madera también es bien importante porque necesitamos esa rigidez para que no se vaya entonces rasgando el árbol, ¿sí? Estas son las antocianinas que les decía, ¿sí? Esa es una de las deficiencias clásicas. Hay unas plantas que son, o le llamamos como, que son plantas indicadoras. Entonces hay unas plantas que desarrollan mucho más fácil y son más susceptibles a esta deficiencia de fósforo, entonces las utilizamos como indicadoras a ver cómo están nuestro finca, ¿sí? Pero, entonces, siempre hay un desarrollo de antocianinas, entonces se ven como rojizas, ¿sí? Como, algunas se ven como púrpura, como moradas, ¿sí? Pero no es el único síntoma de deficiencia, aquí tienen muchos más, ¿listo? El fósforo también ayuda muchísimo al desarrollo del tubo polínico, y si tenemos un buen desarrollo del tubo polínico, entonces también vamos a tener frutos. Entonces ahí vemos cómo si el potasio se relaciona con el fruto, el calcio se relaciona con el fruto, el fósforo se relaciona con el fruto, yo debo saber es cuándo y qué síntomas de deficiencia puede ser de uno, puede ser del otro, ¿sí? Miren, por ejemplo, este azufre, y aquí en azufre pues se marca mucho junto al nitrógeno todo el sistema proteico de la planta. Entonces ese azufre, miren también aquí que puede causar una clorosis generalizada como el mismo nitrógeno, y cuando se causa esa clorosis generalizada por el mismo nitrógeno, recuerden que entonces tenemos funciones bioquímicas parecidas, ¿sí? Pero cada uno tiene sus funciones bioquímicas exactas, por así llamarlo. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta ahí, muchachos, por ahora. Voy a parar aquí la grabación por si tienen preguntas, que a veces no les gusta preguntar grabando.